¿Cómo están, jóvenes? Continuando con nuestro avance, hoy vamos a resolver algunos problemas. El primero nos dice hallar la humedad gravimétrica y volumétrica y en lámina de agua de un suelo que pesa 420 gramos en húmedo y 395 en seco, de volumen de 305 centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que vamos a anotar son los datos con los que contamos. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Nos dice, tenemos peso de suelo húmedo, que sería peso de suelo húmedo igual a 420 gramos. Ya luego tenemos peso de suelo seco, que es igual a 395 gramos. Luego nos da también un volumen, el volumen del suelo, un volumen total, un volumen de suelo de 305 centímetros cúbicos. Tenemos esos datos. Nos están pidiendo hallar la humedad gravimétrica, volumétrica y la humedad en lámina de agua. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la densidad aparente. Entonces vamos a hallar la densidad aparente, recordemos, es igual al peso de suelo seco sobre el volumen total del suelo. ¿Ya? Entonces, reemplazando, voy a tener peso de suelo seco es 395 gramos dividido entre el volumen del suelo. El volumen total del suelo es de 305 centímetros cúbicos. Al dividir tenemos 1.29 gramos por centímetro cúbico. Entonces, esta es nuestra densidad aparente. ¿Para qué estamos hallando la densidad aparente? Para poder relacionar humedad gravimétrica y volumétrica. Bueno, ahora vamos a empezar a encontrar la humedad gravimétrica. Para ello recordamos la ecuación o la fórmula de la humedad gravimétrica, que es la relación entre pesos, ¿no? Peso del agua dividido entre el peso del suelo seco. Como dato no tenemos el peso del agua, pero sabemos que el peso del agua es la diferencia entre el peso de suelo húmedo menos el peso de suelo seco. Entonces voy a recordar la otra fórmula, que la humedad gravimétrica es igual al peso de suelo húmedo menos el peso de suelo seco, todo dividido entre peso de suelo seco. Estos datos sí los tengo, entonces voy a reemplazar. Por tanto, la humedad gravimétrica va a ser igual. Peso de suelo húmedo es igual a 420 gramos. Hasta aquí. Peso de suelo húmedo, 420 gramos. Peso de suelo seco, 395 gramos. Entonces, menos peso de suelo seco, 395 gramos. ¿Ya? Y todo eso dividido entre el peso de suelo seco, que es de 395 gramos. Al hacer la operación tenemos, ¿ya? En el numerador vamos a tener 25 gramos, ¿ya? Porque 420 menos 395 es 25, dividido entre el denominador 395. Al dividir ambos tenemos 0,063. Esto está en su forma fraccionaria. Para convertirlo en su forma porcentual, lo único que hacemos es multiplicar este valor por 100. O dicho de otra forma, recorremos dos espacios en la coma. Entonces vamos a tener 6.3%. ¿Ya? Tenemos en sus dos formas de expresar, en su forma fraccionaria o en su tanto por uno se llama, y están en porcentaje. Entonces quiere decir que la humedad gravimétrica de este suelo es de 6.3%. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar la humedad volumétrica. Para ello tenemos dos formas de encontrar la humedad volumétrica. Uno, relacionándolo con la densidad aparente, nos dice que la humedad volumétrica,
Entonces la humedad volumétrica es igual, dice, a la humedad gravimétrica por la densidad aparente. Podemos encontrar de esa forma porque ya tenemos los valores. Entonces la humedad volumétrica va a ser igual. La humedad gravimétrica es con cualquiera de los dos. Si quiero en porcentaje con esto y si quiero en forma fraccionaria con esto. Hagámoslo en porcentaje. 6.3% por la densidad aparente que hemos hallado, que es igual a 1.29. 1.29. Solamente vamos a poner sin unidades, solamente el valor. ¿Por qué razón? Porque se va a perder con la densidad del agua. ¿Ya? Solamente ponemos la densidad, solamente su parte numérica, ¿ya? Sin sus unidades. Al multiplicar tenemos en 8.16%. Esta es entonces la humedad gravimétrica. Ya hemos encontrado las dos respuestas. La otra forma es con la fórmula. Ya vamos a volver a recordar. La humedad volumétrica nos dice que es la relación de volúmenes, que es el volumen del agua sobre el volumen del suelo. Ya podemos encontrar también, debe salirnos lo mismo. Entonces, reemplazando, vamos a tener el volumen del agua. Sabemos que por la densidad del agua, el peso del agua se convierte en volumen. ¿Ven? Los 25 gramos se va a convertir en 25 centímetros cúbicos. Entonces anotamos eso. 25 centímetros cúbicos. Todo dividido entre el volumen del suelo, que es de 305 centímetros cúbicos. Siempre debemos tener en las mismas unidades para que desaparezcan las unidades. Al dividir entonces vamos a tenemos 0,082 redondeando, ¿no? 0,82, que si queremos ponerlo en porcentaje, recorremos o multiplicamos por 100 y vamos a tener 8.2%. ¿Ya? Aquí si nosotros redondeamos con un decimal, también vamos a tener 8.2%. Entonces ambos son iguales, ¿verdad? Por las dos metodologías. Ahora encontraremos la lámina de agua. Recordemos, para encontrar la lámina de agua, tenemos esta fórmula que nos dice que la lámina de agua es igual a la humedad gravimétrica por la profundidad de suelo por la densidad aparente, dividido entre 100 cuando estamos manejando a la humedad en su forma porcentual. ¿Ya? A ver, reemplacemos. Entonces vamos a tener que la lámina de agua es igual a la humedad gravimétrica. Hemos encontrado que es igual a 6.3% por la profundidad. No nos dan la profundidad, entonces se asume 1 metro de profundidad. Decimos entonces, voy a poner 1 metro por la densidad aparente que hemos encontrado. ¿Dónde está? Aquí está, 1.29. Adimensional, sin dimensiones. 1.29. Todo dividido entre 100%. ¿Para qué? Para hacer desaparecer estas unidades, ¿ya? Si estamos manejando su forma fraccionaria, entonces ya no dividimos entre 100. Pero en este caso sí. Ahora al operar tenemos 8.127. 8.127. ¿Qué unidades? Metros, ¿no? En el denominador vamos a tener 100. Ya, si estoy tachando, entonces ya no va a tener unidades dividido entre 100. ¿A cuánto es eso? A 0,081. Ya vamos a hacer lo siguiente. Entonces 0.081 metros. En centímetros, ¿cuánto es esto? Lo dividimos entre 100, vamos a tener
8.1 centímetros. Y en milímetros, como se anota la lámina, va a ser 81 milímetros. Esta es entonces la humedad en altura de agua. Hemos encontrado las tres respuestas. ¿Sí? La humedad en humedad gravimétrica, humedad volumétrica y la humedad en lámina de agua en milímetros. Muchas gracias. Hasta aquí.